Buenas noches, amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Como les dije antes de irnos a la pausa, vamos a hablar sobre el tema ambiental, algo que es urgente en nuestro país, sobre todo porque hay muchos abusos, hay muchos problemas y pues hay que ver cuáles son las respuestas que se están dando desde las instituciones del Estado, desde quienes son los responsables de determinar las políticas para proteger nuestro medio ambiente. Para eso está con nosotros Salvador Recinos, ambientalista de la Unidad Ecológica Salvadoreña. Bienvenido, Salvador, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Un saludo a todos y todas. Bueno, ¿cómo analizan ustedes, cuál es la apreciación que tienen acerca de las señales en estos poco menos de 2 meses que lleva la administración Bukele? Bueno, altamente preocupante, definitivamente. No hay por el momento otra caracterización que podamos hacer de las señales que están dando estas nuevas autoridades que se han recién instalado en el Ministerio del Medio Ambiente. Es un momento delicado porque es un momento en el que como salvadoreños y salvadoreñas pues habíamos adquirido mayor conciencia, hablo en general de toda la gente, acerca de las problemáticas medioambientales a las que más interés hay que ponerle en este país. Por ejemplo, el tema del agua, ¿verdad? Que es un tema sumamente estratégico y que requiere mucha atención. Hay otros temas que tienen que ver, la minería metálica, que tiene que ver, por ejemplo, con la gestión de los residuos sólidos, incluso con aspectos como la misma soberanía alimentaria y la misma situación que tiene que ver con la gestión de los riesgos ante fenómenos naturales. Vivimos momentos vivimos un momento histórico en el que en general como sociedad somos más conscientes de esa problemática. Vivimos un momento histórico en el que hay suficiente capacidad para hacer presión a nivel del órgano legislativo. Tal es así la situación que el año pasado, si nos recordamos, rápidamente se organizó una marcha, ¿verdad?, para contrarrestar la avanzada que los sectores con intereses neoliberales en la Asamblea Legislativa estaban desarrollando en la búsqueda de aprobar una ley general de agua que privatizara la gestión de la misma en nuestro país. Hubo un movimiento social ambiental en general que se movilizó de manera inmediata y logró contrarrestar eso. Incluso este mismo año, a principios de año, pues también pudimos ser testigos de que ese mismo movimiento social pues actuó también frente a otra nueva intentona de privatizar el agua en el país. Es un momento histórico que también se caracteriza porque en nuestra reciente en la década pasada surgió un movimiento bastante fuerte que a costa incluso de algunos compañeros y compañeras que ofrendaron sus vidas en la defensa del territorio y de los bienes naturales, por ejemplo, lo que pasó frente al tema de la minería metálica en El Salvador. Entonces es un momento histórico que se caracteriza porque el movimiento social tiene capacidad para presionar a nivel de la Asamblea Legislativa. Y es un momento histórico también en el cual a nivel del órgano judicial por fin se va avanzando en términos de justicia ambiental y se logra que los tribunales ambientales entren en funcionamiento en nuestro país, dotando con esto de una importante herramienta a la ciudadanía en general y a todas las instituciones del Estado en general para que comencemos a poner como cierto control al tema de la gestión ambiental en nuestro país, ¿verdad? Hoy en día ya una comunidad, un ciudadano, si detecta una situación anómala en cuanto a algo que tenga que ver con el medio ambiente, por ejemplo, la explotación del agua de un río que haga, por mencionar algo, la industria cañera, o por ejemplo una empresa que llegue a instalarse a un territorio, una empresa urbanística sin contar con un permiso ambiental, pues ya hay una instancia judicial
a la cual se puede acudir y se puede presentar una denuncia. Entonces hablamos de un momento histórico que se caracteriza por eso, un movimiento social que tiene capacidad para actuar a nivel del órgano legislativo, una institucionalidad del Estado que en el órgano judicial pues también ha sido fortalecida, un momento histórico en el que también a nivel del órgano ejecutivo y en específico a nivel del Ministerio del Medio Ambiente, pues ya se cuenta con algunos avances en materia de la capacidad institucional para responder a la problemática, a la crisis ambiental que vivimos en nuestro país. Pero en ese momento histórico y en este momento histórico que estamos viviendo es donde llega al poder un gobierno como el que recién acaba de llegar, ¿verdad? Que justamente pues atrae mucho la expectativa de la gente en general, gente que estaba descontenta con la gestión del antiguo gobierno y gente que también tenía claridad que pues no iba a permitir que el antiguo partido que gobernó, ¿verdad?, como es el Partido Arena, pues regresara al poder. Entonces se crea una expectativa con estas nuevas autoridades que llegan al Ministerio del Medio Ambiente, pero a pesar de que únicamente van 2 meses de gobierno, ¿verdad?, pues es altamente preocupante todas las señales que se están lanzando desde el Ministerio del Medio Ambiente en lo específico. Podríamos también tomar en cuenta las señales que hay en otras carteras del Estado, pero en lo que respecta al Ministerio del Medio Ambiente, pues hay señales bastante preocupantes, ¿verdad? Ya nosotros hemos estado tratando de colocar a nivel de opinión pública el riesgo que representa que de manera descontrolada se comiencen a autorizar una serie de permisos que tienen que ver con cuestiones ambientales para que diferentes tipos de proyectos se implementen en nuestro país. De hecho, de las pocas señales que han habido en este tema, desde la presidencia, una que se hizo fue dar una instrucción en torno a desentrampar, porque se le vio como algo negativo el que muchos proyectos pues, que están en fase de estudio, que están en proceso de obtener sus permisos, como la ley lo establece, ordenó que se agilizaran, y eso me imagino que de alguna manera pudiera representar algún peligro en el sentido de que se puedan saltar procedimientos, por ejemplo. Justamente eso es una de las cuestiones que nos preocupa. Porque vean cómo a nivel nacional hay diferentes tipos de proyectos con diferentes tipos de industria que se implementan, y una vez se comienzan a implementar, entonces estas empresas, estas industrias comienzan a solicitar los permisos. Esa es la cultura, digamos, el modus operandi de la empresa privada para desarrollar un proyecto en cualquiera de las áreas que lo desarrollen. Fue lo que sucedió, por ejemplo, en Tacuzcalco, es ¿no? lo que ha sucedido en Tacuzcalco y el río Ceniza con el proyecto Acrópolis Sonsonate, pero no solamente esos casos, hay otros casos aquí muy emblemáticos, ¿verdad?, en el país. Entonces, pero justamente esa cultura que tiene la empresa privada es la que tenemos que tratar. Y esto no estoy hablando de una cuestión partidaria, estoy hablando desde el movimiento social, como ciudadanía, como salvadoreños y salvadoreñas, y como Estado debemos de promover que esa cultura de pedir permisos ya cuando se están implementando los proyectos, o incluso sin pedirlos, desarrollar un proyecto por parte de la empresa privada, es la que tenemos que tratar de contrarrestar. Porque para eso hay un marco normativo en materia ambiental, ¿verdad?, que es un consenso, es decir, para eso se ha desarrollado por parte de las diferentes instituciones del Estado todos los marcos normativos que rigen el día a día de nosotros como sociedad. Y la empresa privada es un actor que tiene que someterse también a las leyes de este país. No podemos seguir permitiendo que la empresa privada esté pasando por encima de los intereses. Y para nosotros esto es altamente preocupante porque en materia ambiental, con la crisis que tenemos,
resulta muy grave y una mala señal que desde el Ministerio del Medio Ambiente o el mismo presidente de la República esté diciendo, mire, agilice porque aquí hay una inversión de más de 1.400 millones de dólares de inversión que hay que facilitar condiciones para que eso se invierta. Es decir, es muy preocupante, es muy riesgoso, es muy delicada esa situación. Puede ser que estemos poniendo en riesgo nosotros al validar una situación como esa, puede ser que estemos poniendo en riesgo todos los bienes naturales o muchos bienes naturales, los escasos bienes naturales con los que contamos en nuestro país. Más si somos el país más deforestado en América Latina, solo después de Haití, más si más del 85% de las aguas de nuestro país están contaminadas, no podemos darnos ese lujo de estar facilitando condiciones para las inversiones. No estamos en contra de las inversiones. Lo que estamos planteando es que toda inversión tiene que apegarse al marco jurídico que tenemos vigente. Y eso es lo que tenemos que ir, hacia lo que tenemos que ir avanzando. Porque muchos de estos procesos tienen que ver con la medición del impacto que tienen estos proyectos, ¿no es cierto? Claro. Es decir, determinar previamente, según los parámetros y los estudios de acuerdo a cada área del proyecto, previo, ¿verdad? Antes, para no venir como en casos como el de Tacuzcalco, a medir el impacto cuando ya se está destruyendo. Correcto. Por lo menos ese entiendo que es el espíritu de esos requisitos que se piden. Claro, o sea, es decir, usted no va a desarrollar una plantación de monocultivo de caña de azúcar, o no va a desarrollar un proyecto urbanístico u otro tipo de proyecto, ¿verdad? Qué sé yo, una zona para aprovechamiento forestal, por ejemplo. Usted no lo va a desarrollar si no tiene previamente permisos, y esos permisos demandan que ese proyecto cuente con estudios de impacto ambiental. Y en casos muy específicos también incluso incluye la consulta con la gente de las comunidades que están aledañas a la zona donde se va a desarrollar ese proyecto. Son cuestiones sencillas. ¿Por qué la empresa privada aquí no trata de adoptar esa dinámica, esa cultura, esa nueva cultura que tenemos que tener? Bueno, porque hay que decirlo, aquí en este país tenemos una empresa privada que es totalmente retrógrada, atrasada, que ven todo el país como que si fuera una finca para ellos. Es la misma forma en que la oligarquía ve nuestro territorio y nos ve a todos nosotros. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, Salvador. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos de ese tema fundamental que está ahí en la Asamblea Legislativa de hace más de 13 años, como es la Ley General de Aguas. ¿Te parece? Correcto. Una pausa y ya venimos con más. Bueno, seguimos hablando de la situación de nuestro medio ambiente. Vamos a ver, Salvador, el tema del agua, nuevamente en la reunión de la comisión en la Asamblea Legislativa, donde hay que abordar el tema del agua, no se volvió a abordar. Esto da la señal de que no hay interés de parte de los grupos parlamentarios de derecha en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, es un poco lo que estábamos también tratando de plantear en el primer bloque, sumamente preocupante. Vemos cómo aquellos partidos que están alineados con los intereses neoliberales en el país siguen planteando o utilizando la táctica de dilatar en el tiempo la discusión de los artículos que justamente tienen que ver con aquello de en manos de quién va a quedar la gestión del agua en el país, al aprobarse una ley de agua.
Recientemente participó el ministro Fernando López de Medio Ambiente, participó en una reunión en la comisión y vemos, o más bien pudimos atestiguar que hay una postura bastante, diríamos, bastante o poco precisa, más bien, poco precisa con respecto ambigua, muy ambigua, con respecto a la discusión e incluso con el tema crucial, ¿verdad? Que fue un punto en que incluso en la última campaña electoral se estuvo viendo con mucha atención, ¿verdad? Como lo es la privatización del agua. Entonces, estos partidos de derecha que están alineados con los intereses neoliberales, que están alineados con los intereses de que la gestión del agua en el país esté en las manos de la empresa privada, de las cúpulas empresariales, pues siguen utilizando la misma táctica en la búsqueda de una situación que, según ellos, les pueda permitir avanzar en su intento de privatizar el agua. Esto requiere que el gobierno, sobre todo desde el Ministerio del Medio Ambiente y el presidente Nayib Bukele, le ponga mucha atención porque están muy equivocados si piensan que la gente se va a quedar callada o se va a quedar inmóvil ante una situación que pretenda hacer avanzar ese plan de privatizar el agua en el país. Y ahí la gente tiene que estar muy atenta. Y hay que ponerle mucha atención, como hay que ponerle mucha atención también a todos a nivel nacional. Les hacemos el llamado a todos y todas que le pongan mucha atención a esa serie de permisos que ordenó el presidente Bukele, que fueran aprobados de manera ágil para que esa inversión fluyera. Pongámosle mucha atención a eso. Hay que estar monitoreando esa situación porque es altamente preocupante. Hay que estar monitoreando la situación de cómo va a ir avanzando en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático la discusión de la Ley General de Agua, y pongámosle mucha atención también a los megaproyectos que prometió este gobierno, porque también pueden significar esos megaproyectos no solamente desarrollo, sino que también puede significar daño al medio ambiente, daño a los bienes naturales y por ende también a los intereses de las poblaciones que estén cercanas a esos megaproyectos. Recordemos que desde el inicio este nuevo gobierno prometió que iba a cuadruplicar la capacidad del puerto de Acajutla, prometió también que iba a echar a andar la construcción de un nuevo aeropuerto, ¿verdad?, en el oriente del país. Ha prometido también el tren de la costa y ha prometido también profundizar la agroindustria en la zona norte del país. Entonces a esto hay que ponerle mucha atención y hay que estar monitoreando porque, es decir, la inversión en este país no tiene que comprometer la dignidad de la gente. Es simple el mensaje. Bueno, y la vida en muchos casos. La vida en muchos, correcto, o sea, la vida en general, la dignidad de la gente. Es decir, si por construir un nuevo aeropuerto o por profundizar la agroindustria en la zona norte del país, se van a estar violentando los derechos a la salud, al medio ambiente, a la vida digna en general de las personas, tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, pues porque... es decir, aquí venimos de una oleada de neoliberalismo, ¿verdad?, que en la década del 90 hemos pasado por otros dos gobiernos que tampoco han dado golpes contundentes contra todo el modelo neoliberal que sigue imperando en nuestro país. Y ahora viene un nuevo grupo de poder económico y político que se instala en el gobierno central, que obviamente viene con intereses neoliberales, pues hay que estar muy pendientes en ese sentido y hay que comenzar a mover la discusión, A lo mejor mucha gente de la que me está viendo, pues tenía expectativa en este nuevo gobierno, ¿verdad? Pues entonces esa misma expectativa que teníamos en este nuevo gobierno, hay que transformarla también en una reflexión crítica
sobre cada paso que va a ir dando este nuevo gobierno. Y el tema medioambiental es estratégico para un país como el nuestro. Perfecto, Salvador, tenemos que hacer una segunda pausa. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos de Tacuxcalco, que es un tema emblemático al que no hay que quitarle el dedo, hay que estar muy pendientes. Una pausa, venimos con más. Bueno, seguimos hablando del tema medioambiental con nuestros buenos amigos de la Unidad Ecológica Salvadoreña, aquí con Salvador Recinos. Salvador, todos estos temas son fundamentales y hay uno que se ha convertido como en un emblema y que de alguna manera ha tenido efectos porque la ciudadanía se ha organizado, se ha parado en 30, como decimos en buen salvadoreño, pero hay que estar bajo el Cristo y es el tema de Tacuxcalco. Entiendo que ya hay señales muy lamentables de la contaminación que se está haciendo al vertir las aguas del proyecto de la empresa Fénix en el río Ceniza. ¿Ustedes han podido constatar esto? Claro que sí, nosotros estamos de manera cercana con las comunidades de la zona que donde se abastecen de las aguas del río Ceniza. Por cierto, un saludo a toda esa gente tan bonita, tan amable de las comunidades La Bolsona, de la Vega Norte, la Vega Sur, en el municipio de Nahuilingo, que son comunidades históricamente invisibilizadas y excluidas en este país. Son alrededor de 16 comunidades las que hacen uso del agua del río Ceniza. Recordemos que este proyecto Acrópolis Sonsonate tiene 3 órdenes para detener esa obra de parte del Ministerio de Cultura de nuestro país. Tiene una orden más para que se detuviera, se suspendiera la obra por parte del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tiene también una orden judicial del Tribunal Ambiental de Santa Ana para que se detuviera ese proyecto urbanístico. E incluso la Cámara de lo Contencioso Administrativo, que recientemente, y por cierto, ha emitido una sentencia, también ordenó que se detuviera. O sea, es decir, hay parte de la institucionalidad del Estado que ha hecho su trabajo. Entiendo que tenemos imágenes. Y eso hay que reconocerlo. Entiendo que tenemos imágenes en este momento de cómo se vierten las aguas. Sí, estas imágenes que estamos viendo son señoras que tienen a sus bebés y a sus niños y niñas y que están manifestando en ese video la preocupación porque desde que se comenzaron a vertir las aguas negras, ellas ya no pueden hacer uso del agua. Ellas hacen uso del agua desde una acequia, que es lo que se está viendo en este momento, ¿verdad? Una acequia es una canaleta que sale del río y que se distribuye dentro de su comunidad. Esa agua ellas históricamente la han utilizado para diferentes usos domésticos, lavar trastes, incluso lavar el maíz, lavar su ropa, incluso para bañarse. Ahí esta gente tiene escaso acceso al agua potable. Y ahí están manifestando su preocupación porque los niños se les están enfermando, las niñas se les están enfermando de sus partes íntimas incluso, y están haciendo el llamado al ministro del Medio Ambiente para que se haga presente y que vaya a verificar, ¿verdad? Como lo hemos estado demandando desde el año pasado, la situación en la que está ese proyecto urbanístico, ¿verdad? Hasta el momento ni el Ministerio de Medio Ambiente ni el Ministerio de Salud se han hecho presentes en esas comunidades. Únicamente la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que fue recientemente a realizar 2 inspecciones, e incluso tutela legal del Arzobispado de San Salvador, que fue también a acompañar a esas comunidades y ya fueron a presentar una nueva denuncia ante el Tribunal Ambiental de Santa Ana para que se levante un nuevo expediente en ese caso. Si eso no se detiene, va a empeorar. Sí, porque hasta el momento ese proyecto urbanístico tiene ocupados alrededor de
de 100 viviendas. Pero en ese proyecto se han incluido más de 600 viviendas. Es decir, y un centro comercial. Si están incluidos ahí, si ya están funcionando todas esas viviendas, esta gente literalmente va a estar recibiendo en el agua que ocupan, que han ocupado históricamente, van a estar recibiendo las heces de todas estas viviendas. Entonces es una situación de saneamiento altamente preocupante, pues, ¿verdad? Nosotros desde los diferentes espacios, desde la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate, desde el Movimiento Ciudadano por la Defensa de Tacuzcalco, estamos haciendo el llamado. Esto es responsabilidad del Ministerio de Salud, ¿verdad? No es porque ahora estén nuevas autoridades. Ese es el desagüe. Ese es lo que estamos viendo ahí. Lo que estamos viendo ahí es cuando la PDDH hizo una inspección, la Unidad de Medio Ambiente de la PDDH, hizo una inspección y justamente estaban fotografiando y casualmente en ese momento que estaban fotografiando, estaban haciendo tomas del desagüe del proyecto urbanístico hacia el río Ceniza, se presentó esa descarga. La gente que atestiguó ese momento, pues da testimonio de que era agua hedionda, pues. O sea, son aguas negras sin tratamiento las que se están virtiendo a ese río. Eso rompe con el marco normativo medioambiental de lo que estábamos hablando en el primer bloque, y este es un caso del fracaso de la institucionalidad del Estado frente a los intereses económicos de una empresa, de una cúpula empresarial, en este caso de Salazar Romero. Ahora, ese es un aspecto. El otro aspecto es el cultural. Yo entiendo que la actual ministra de Cultura se comprometió públicamente a tomar el caso de cerca. ¿Ha pasado algo? Lo que queremos compartir para actualizar a quienes están pendientes de este caso es que, como ya lo mencionaba recientemente, la Cámara de lo Contencioso Administrativo ha emitido una sentencia sobre el caso. Esta empresa irresponsable, Fénix S.A. de CB, ligada a Salazar Romero, cuando el Ministerio de Cultura emitió una resolución de que la zona o parte, una zona del terreno de ellos, pues contaba con suficientes evidencias arqueológicas y culturales, la empresa procedió a presentar una demanda ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo contra el Ministerio de Cultura. Recientemente, casualmente, ya con las nuevas autoridades, ya que la ministra Sueci Calleja estaba instalada ya en el Ministerio de Cultura, esta Cámara de lo Contencioso Administrativo ha emitido una sentencia y ha desestimado totalmente la demanda que presentó la inmobiliaria Fénix frente al Ministerio de Cultura. De ahí nosotros entonces felicitamos al equipo jurídico del Ministerio de Cultura como Movimiento Tacuzcalco. Lo felicitamos porque si la Cámara de lo Contencioso Administrativo desestima esa demanda que presentó la inmobiliaria, esto significa que la Cámara de lo Contencioso le está dando el espaldarazo al Ministerio de Cultura y le está diciendo, miren, están haciendo bien su trabajo. No hay elementos, no hay ningún elemento que muestre que el Ministerio de Cultura haya actuado mal, haya actuado negligentemente, que es lo que está argumentando la empresa Fénix. Entonces, nosotros esperaríamos que la ministra Sueci Calleja y su equipo aprovechen esta situación, que aprovechen este espaldarazo que le da la Cámara de lo Contencioso Administrativo para... ahorita en el mes de agosto viene una audiencia en el Tribunal de Sentencia de Sonsonate y esto le da una fortaleza al equipo jurídico del Ministerio de Cultura. Entonces nosotros esperaríamos que a esa audiencia, que ojalá este agosto sí se desarrolle, ¿verdad? Porque ya se suspendió en 3 ocasiones. Wow. Esperaríamos nosotros que vayan fortalecidos y que frente a en ese tribunal presenten lo que representa, valga la redundancia, los intereses genuinos de todos los salvadoreños y salvadoreñas, que es evitar que esa empresa salga impune de este caso de destrucción arqueológica y de destrucción cultural.
Y ahí que tenga la Y confianza de que la gente le va a apoyar. le vamos a aplaudir. Es decir, si la postura del Ministerio de Cultura llega a ese tribunal con una postura consecuente con nuestros intereses estratégicos en base a nuestro patrimonio cultural, pues nosotros le vamos a aplaudir, ¿verdad? Y que también llegue con mayor claridad en cuanto a cuáles van a ser las medidas de resarcimiento que se van a plantear a nivel de ese tribunal. Negociar con la inmobiliaria Fénix sería negociar con criminales porque han cometido delitos. Es decir, eso es lo que nosotros hemos estado planteando, es decir, si aquí se busca otro mecanismo que no sea el judicial para tomar acuerdos con la inmobiliaria Fénix, eso sería negociar con los criminales. O sea, así de simple y sencillo como decimos. Es altamente preocupante que hasta este momento la ministra Suezi Callejas no haya dado ninguna respuesta con respecto al llamado que le estamos haciendo para tener una audiencia con ella. Se comprometió públicamente, cuando estuvo en Canal 12, se comprometió a que iba a buscar la manera de ver cómo este caso, que era un caso, decía ella, de atropello a los derechos culturales, a derechos ambientales, ver cómo se puede hacer para acompañar a la gente. Ese fue el compromiso que ella planteó en esa primera entrevista que le hicieron. Hasta este momento, hay que esperar acciones. Nosotros le hemos solicitado de manera formal una primera audiencia. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Bueno, tener una audiencia con ella y comenzar a ver la posibilidad de establecer una mesa de diálogo que nos permita ir abordando todo lo que hay alrededor de este proyecto urbanístico Acrópolis Sonsonate, que si bien contaba con un permiso se contaba con un permiso en ese territorio, en realidad no correspondía al tipo de proyecto y tampoco a la empresa, y por lo tanto pues no se puede argumentar que había ningún permiso. Entonces nosotros lo que esperaríamos es que vayamos avanzando hacia la conformación de una mesa de diálogo y que las nuevas autoridades, tanto el Ministerio de Cultura como el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, asuman la responsabilidad. O sea, es muy bonito ver todos los cubos, ¿verdad? Todos los cubos que se andan promoviendo en los territorios. Pero, ¿cuántos cubos tenemos que esperar, señora Suezi Callejas, para que abordemos el tema seriamente de Tacuzcalco, patrimonio cultural con más de 2.500 años de historia? ¿Cuántos cubos tenemos que esperar? Es muy bonito que vayan a poner estos sistemas que atrapan basura en los ríos, pero ¿cuánto tiene que esperar la gente a la que se le está contaminando el agua de la que hacen uso diariamente? ¿Cuánto, señor arquitecto Fernando López, cuántas de esos sistemas para capturar desechos sólidos tenemos que esperar que instalen en el país para que retomen este caso con la seriedad que se merece? Es decir, tenemos una situación complicada en este país y es altamente indignante que se estén haciendo, como dicen popularmente los suizos, ¿verdad? Nos ha salido Suiza, la Suecia, no sé, hasta puede rimar. Bueno, Salvador, este tema definitivamente que es urgente. Aquí estas puertas siempre están abiertas para venir a poner al día a la ciudadanía de cómo avanza. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí vamos a estar. Listo. ¿Verdad? Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por la sintonía. Quédense. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.